Muy buenos días. Este es el video número 205 y estamos con el tema del amor. Estamos aquí profundizando en ello y hoy nos queda ya el último video concerniente al tema del amor. Y ya con esto deberíamos tener aquí, si bien no una definición definitiva, ¿ya?, pero sí podríamos alcanzar a vislumbrar lo que es este gran misterio que es el amor. Y cómo Dios aquí lleva al ser humano a esa gran plenitud, ¿ya?, igual como la alcanzó nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a revisar entonces las últimas escrituras que están relacionadas con este tema. Ya hemos avanzado bastante referente a lo que es este concepto. Lo vamos a poner entre comillas porque en realidad no lo es, no hay una definición exacta. La Biblia dice Dios es amor, pero eso no es ninguna definición, sino que habla de la condición de vida que tiene Dios. Habla de la condición de vida, habla del modo en que Él vive y trata todas las cosas, y del modo en que crea todas las cosas. Pero aquí ya tener algo, una visión clara y plena de lo que es el amor, no la tenemos. Por eso aquí con estas escrituras vamos a alcanzar lo más que podamos, ¿ya? Lo más que podamos. Y aquí vamos a revisar dos versículos aquí que son realmente impresionantes, y son estas mega escrituras, ¿ya? Estas mega escrituras que tienen tanto contenido, ¿ya?, que de estos dos versículos aquí podríamos estar hablando todo el video, y aún así nos faltaría tiempo. Pero aquí como ya, ¿cierto?, como ya tenemos terreno avanzado, por algo vamos en el video 205, porque ya hay mucho material ahí explicativo de lo que es todo el camino de Dios y del gran propósito, de los grandes misterios aquí referente a las preguntas fundamentales, porque, ¿sabe?, el gran misterio era eso, la respuesta a las preguntas fundamentales, ¿ya? Y preguntas que el hombre de mundo todavía se sigue preguntando. Todavía están en tinieblas, todavía no tienen, ¿ya?, y una identidad de quiénes son. Todavía sigue vagando en el cosmos, porque allá les gusta estar en medio de las estrellas, tratando de dilucidar las formas que tienen, la materia de la cual está compuesto, ¿ya?, y de usar la imaginación aquí como un recurso, ¿ya?, para poder explicarse todas las cosas. Pero aquí nada más lejos de la verdad ellos están. Y aquí Dios trajo la verdad, la puso aquí en la tierra para que todos tuvieran acceso a la verdad. Así que vamos a revisar aquí las escrituras y vamos a ver, ¿ya? Estas escrituras son impresionantes, estos dos versículos, ¿ya? Si usted ya ha recorrido mucho camino aquí mirando, estudiando y entendiendo los videos, entonces me comprenderá lo que estoy hablando. Y aquí estas escrituras están en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22
y 23. Aquí el apóstol Pedro era un apóstol que él estaba dirigido a, ya sabemos, a los de la dispersión. ¿Ya? El único que estaba comprometido con una cobertura al mundo, ¿ya?, de todo el Evangelio era el apóstol Pablo, y había sido asignado para esto. Pero el apóstol Pedro aquí lleva también un evangelio al pueblo de Israel, y también lo lleva con abundante verdad, abundante aquí entendimiento sobre las Escrituras, porque el pueblo de Israel ya no en forma colectiva como nación tendría acceso a la verdad, sino en forma individual, en forma personal. Ya, si el cristiano israelita pasaría a ser igual que todo el resto del mundo y tendría también acceso a la salvación, a convertirse en un justo. Y quién sabe, en uno de las primicias. No lo sabemos aquí. Pero vamos a leer y analizar con detención cada palabra. Dice, vamos a leer primero, como siempre, y luego a entrar en el análisis. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí, estos dos versículos, aquí es la manera maravillosa, ¿ya?, esta manera maravillosa, ¿ya?, que solamente Dios puede hacerlo, y es compactar, ¿ya?, desde el inicio hasta el término de toda la creación, compactarlo en dos versículos, aquí en un párrafo pequeñito. Por eso estas escrituras son para gente avanzada, son para gente que ya está experimentada en las escrituras, pero más que eso, experimentada en la ley de Dios, que entiende lo que es la ley. Pero vamos por parte aquí. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí lo primero que tenemos que mencionar es la ley de la fe. ¿Ya? Aquí la persona comienza cuando dice obediencia a la verdad, que quiere decir no esa obediencia ciega que tienen las personas religiosas, de que sin entender nada se dejan guiar por el pastor, ¿ya?, y sin entender hacia dónde van, ¿ya?, y sin entender lo que están haciendo. Así que aquí vamos a ver, como dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿qué es lo primero, lo que tienen que purificar? ¿Ya? Aquí, el corazón, porque de ahí es donde sale todo. Ya sabemos que ese es el centro de datos, ¿ya?, el centro de datos de donde está toda la información. Y ese es el ojo del huracán, ¿ya?, aquí de toda la creación. Si queremos saber dónde está puesta la atención, ¿ya?, de toda la creación y de todo el universo, está puesta sobre el corazón de la persona. Aquí uno cree que está solo y que nadie lo mira y que nadie lo ve.
Uno está expuesto aquí. Hay millones y millones de ojos que los están mirando aquí. Todos los ángeles, tanto de demonios como de ángeles buenos, por decir así, ¿ya? Estos ángeles que sirven a la causa de Dios, más Dios Padre, Dios Hijos, están ahí. Lo que está sucediendo en el corazón de las personas que se están definiendo, ¿ya? Hemos visto ya este proceso de la reconciliación, de cómo Dios está reconciliando al mundo y lo está llevando a la definición final. Pero dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? Primero la obediencia, ya hemos visto, pero ¿cuál verdad? Aquí la verdad del Evangelio. ¿Ya? Y aquí esto está hablando aquí primero del propósito que Dios tiene para el ser humano. Está diciendo, mire, este es el propósito. Es que todo ser humano que llega a la tierra tiene que ocuparse aquí en la obediencia a la verdad. ¿Verdad de qué? ¿Verdad de qué? Porque dice, los términos, se maneja mucho en la Biblia el término verdad y mentira. ¿Ya? Muerte y vida, bendición y maldición. Estos son los términos que definen el mensaje en la Biblia. Y la puesta en escena de todo la publicación de todos los relatos bíblicos. Y Dios siempre trataba en el pueblo de Israel de llevar a la definición. ¿Qué harán frente a esto? ¿Qué harán frente a esto otro? Siempre probándolo. Ya sabemos lo que Dios dice ahí cuando tenía al pueblo de Israel en el desierto. Y dice ahí, mira, los llevé 40 años por el desierto, para saber si habíais de guardar o no los 10 mandamientos. Imagínense, y era solamente para eso, nada más. Pero el pueblo de Israel fluctuó toda la vida, de esos 40 años de fluctuación, ¿ya? En donde estaban todavía con el corazón puesto en Israel. ¿Ya? Perdón, con el corazón puesto en Egipto, ¿ya? Aquí donde se vivía como mundo, aquí con todo el libertinaje, con toda la corrupción, con todo lo mismo que hay en este mundo, ¿ya? Y el pueblo quería volver allá, querían volver atrás, y Dios los tenía ahí, hasta que se definieron. ¿Y qué pasó? Murieron todos, ¿ya? ¿Y quiénes entraron? La otra generación, la generación más jovencita de adolescentes, de niños, ya aquí, y de estos adultos jóvenes, ya que se transformaron en líderes y que ayudaron al pueblo entonces a entrar en la tierra prometida. Pero aquí es el propósito por el cual Dios entonces había hecho al hombre, para la obediencia a la verdad. ¿Ya? Ese es el gran propósito. Si alguien tiene que decir, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Esta es la respuesta aquí, ¿cierto? Aquí Dios está diciendo, ocúpate en tu salvación, ocúpate en salvar tu vida, porque sabe, estás en la muerte, estás en el mundo, estás en la ignorancia, estás en tinieblas. Y por eso aquí entonces esta gran verdad, primero, ya Dios dice, el gran propósito por el cual creó al hombre es para la obediencia a la verdad, ¿ya? Y dice, mediante el Espíritu. ¿Mediante qué Espíritu? ¿Ya? ¿Mediante cuál Espíritu? Aquí tengo que decir cuál. Pero mediante el uso de la razón. Porque la razón era la responsable
y la que tenía que hacerse cargo de su propia existencia y tenía que llevar a cabo la formación propia. La razón era la responsable de formarse a sí misma. La razón tenía que, el propósito es que la razón se hiciera responsable de esta verdad que Dios había traído mediante el espíritu de la ley, para que entonces se formara a sí mismo. Dios no lo iba a formar, Dios le iba a entregar solamente, ¿ya?, la verdad. Y el ser humano era responsable entonces de lo que tendría que hacer con su existencia, con su vida. Dice, la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahí es donde tenía que trabajar, aquí. ¿Cuál era el propósito de toda esta formación, ¿ya?, que el hombre tenía que llevar a cabo? Acuérdense, mediante el uso de la razón. Aquí cabe recordar también que el ser humano en su condición natural está muerto, ¿ya?, y tiene solamente una cuota de conciencia muy pequeña, y que Dios la puso ahí, entonces, para que el ser humano pudiera aquí trabajar. La cuota de conciencia es la salida, es lo que le permite salir al ser humano aquí a entrar a la presencia de Dios mediante la fe. Y ahí empezar a trabajar entonces para que esa cuota de conciencia pudiera crecer, y tiene que llevarla a la plenitud, como dice la ley, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Exactamente igual como lo hizo nuestro Señor. Entonces, cuando dice mediante el Espíritu, ya es la razón, es la que tiene que hacer ese trabajo. Ya hay más de 200 videos explicativos de cómo hacerlo. Así que no tenemos excusa aquí. Dice, mediante el Espíritu, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Dice, para el amor fraternal no fingido, ¿ya? Amaos unos a otros. Veamos, primero. Dice, el amor fraternal no fingido. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Primero que todo significa la santidad. Significa aquí la persona tiene que reconciliar todo lo que hay en su corazón, sacar todas las durezas del corazón, aquí, derribar todos los conceptos falsos de mentira que hay en el mundo. Ya, esto no tengo que profundizar en este asunto. Y entonces este amor no fingido, pero para que llegue a ser no fingido, porque recordemos que mientras permanezca la distorsión en el corazón de la persona, entonces distorsionará, no podrá tener una visión objetiva de la verdad, ni de la mentira, ninguna de las dos. Estará totalmente distorsionado. La persona hará una mezcolanza entre la verdad y la mentira. Y eso distorsiona. Por eso la persona, aquí la meta es que llegue a este amor no fingido. Y luego dice, amaos unos a otros entrañablemente. Dice, amaos entrañablemente. ¿Qué significa esto? Si yo no conozco a las personas, ¿cómo lo voy a hacer al respecto? Está diciendo aquí, ahí están los escenarios de prueba. Y es con gente que hay que trabajar. ¿Ya? Todos los escenarios de prueba son personas. ¿Ya? Aquí, en muy pocos casos son lugares. ¿Ya? En muy pocos casos son lugares o países o cosas. También se trabaja con ello, pero ya en forma menor. Pero donde está, ¿cierto?, concentrado el escenario de prueba, yo diría en un 90%, es en las personas. Ahí es donde está. La relación son las más difíciles
Ya sabemos. Aquí, los países, ¿verdad? Aquí, cómo no logran nunca estar en armonía, nunca estar en paz. Y los países tienen que armarse para poder defenderse, ¿ya? Pero nunca logran acuerdos, nunca logran verdaderamente, y cuando logran acuerdos es que hay esa desconfianza entre el uno y el otro, se miran con sospecha. Aquí, por eso es muy difícil aquí que en la condición de mundo lleguen a amarse unos a otros entrañablemente. No, esto se puede lograr solamente aquí mediante el camino de Dios. Y con la razón, no con los instintos como lo hace el mundo. Entonces, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ve? Aquí hay que ir limpiando el corazón, entonces, para llegar a ser totalmente objetivo y darse cuenta de la realidad de las personas, la realidad de todo lo que existe. Entonces uno podrá darse cuenta, Dios podrá darse cuenta en la condición en la que está. Y entonces podrá entrañablemente, de corazón puro, mirará con el corazón puro. Esa es la percepción que le dará. Ya el ser humano en esa condición ya está pronto a terminar su carrera. Dice, y luego cuando ya termina su carrera, aquí en el versículo 23 dice, siendo renacidos. Aquí, entonces, transformado al final, ¿verdad? Por la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, ya no de cuerpo físico, de materia, ya aquí ya no, la persona ya no es resucitada ni transformada en materia, sino que de una incorruptible. Dice aquí renacidos, no de simiente, aquí cuando habla de simiente, habla de lo que hay en su corazón. Habla de esta plataforma, como hemos dicho aquí, del fundamento. La Biblia lo llama fundamento, ¿ya? Sobre la cual construyó su vida la persona. Y dice, siendo renacido, no de fundamento, como dice ahí, simiente, ¿ya? De la simiente, que es donde se apoya todo, ¿ya? No de simiente corruptible, porque ya la persona nunca construyó, ¿cierto?, sobre la mentira de este mundo, sino que, porque esa era una simiente corruptible, la mentira del mundo, sino que construyó sobre una incorruptible. ¿Ve? Y entonces ahí la persona, sobre eso, entonces aquí permanece, ¿ya? Sobre ese fundamento, entonces permanece construida su vida, como dice, por la palabra de Dios, ¿eh? Por la palabra de Dios. Aquí ya estamos hablando cuando están transformados ante la presencia de Dios. Dice, incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿ve? Porque esto es lo que va a permanecer. Finalmente, todo va a desaparecer, ¿ya? Nada existirá de lo que ahora vemos, existirá, sí, todo espiritual, ya no habrá materia, la materia ya no existirá. Sabemos eso, y ese es el final, porque es la palabra la que permanece y vive para siempre. Es eso lo que va a permanecer. Y eso es lo que estamos construyendo y trabajando con palabras. ¿Ve? Y ahí entonces, en estos dos versículos fantásticos, está toda la creación, está el propósito. Aquí, cómo hacerlo, quién es el responsable de llevar a cabo este propósito, cómo tenemos que, dónde están nuestras herramientas de trabajo, dónde están, qué es lo que tenemos que hacer frente a eso, cuál es la actitud, ya para llegar con qué propósito al final, ya aquí siendo renacido, como dice aquí, cuando son transformados, entonces en esta maravilla
¿ya? En estas personas maravillosas que componen lo que son los justos y lo que son las primicias. Que las primicias que nacerán en la familia de Dios. Sabe que esa cuestión es gigantesca y esa cuestión cuesta mucho entenderla, pero está ahí y está escrita en la palabra de Dios. 2 versículos aquí. Hay mucho que decir al respecto, pero no quiero alargarme demasiado, sino que quiero aquí que aprendan, ¿ya? Aprendan cómo poder analizar aquí estos versículos y cómo poder entenderlos, porque esto no es aquí para principiantes ni para alguien que está aprendiendo la Biblia, la palabra de Dios, sino que para alguien ya experimentado, alguien que está ahí avanzado en la Escritura, que está ejercitado y que entiende todo el plan de Dios. Así que aquí manos a la obra, ¿ya? Hay que ponerse a trabajar. Bien, ahí entonces logramos avanzar un poquito más, sabiendo que la meta es el amor fraternal no fingido. Aquí debemos trabajar en eso para aprender entonces aquí a este amor no fingido. Ya, este amor no fingido hay que limpiar el corazón, porque ahí está la mentira y se finge, y se puede fingir ahí, así que hay que sacarlo eso. Ya, el amor, ¿ve? El amor, y esa es la meta, ¿sabes? Aquí vamos a revisar las próximas escrituras que nos quedan, pero ahí está la meta. Luego vamos al final a volver a esta escritura, aquí al versículo 22, entonces del capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos a volver ahí y vamos entonces a entender mejor, ya, lo que hay detrás de todo esto. Aquí vamos a ir a Primera de Juan. Perdón, aquí nos queda una escritura en Primera de Pedro, aquí en el capítulo 4, y el versículo 8. Aquí, este versículo como que refuerza, ¿ya?, lo que veníamos hablando, de que el gran propósito aquí del ser humano son trabajar con los escenarios de prueba. Así que por eso es importante no desestimar la familia, ¿ya? No porque sean hijos, no porque sea la pareja de uno, ¿cierto? Entonces uno le va a dar un trato aquí, como muchos lo hacen, que para afuera es un trato amable, respetuoso, pero en la casa, ¿sabes?, andan ahí andan en forma irreverentes unos a otros, tratándose de una manera muy mal, ¿ya? Y no se respetan ahí dentro de la familia, y se grita, y por eso como cristianos no podemos desestimar la familia, ¿ya? Si está ahí cerca, porque ahí es donde se debe practicar. Mayormente la práctica tiene que estar en la familia, son los más cerca. Ahí es donde debe de estar la relación de pareja, la relación con los hijos, la enseñanza, la educación. Si es que está trabajando toda la familia, porque a veces puede estar trabajando uno solo, pero en el fondo son escenarios importantes aquí. Escenarios importantes, ya sabemos todo lo que hemos aprendido cuando una persona está sola dentro de una familia o cuando trabaja en el núcleo familiar. Y aquí refuerza esto, ¿ya? Refuerza lo que es esta meta, ¿ya?, de la actitud de amor que uno debe tener frente a todos los escenarios. Dice, y ante todo, aquí dice ante todo, que quiere decir lo primero, que se sobrepone sobre todo.
¿ya? Aquí quiero que entendamos esto, pero vamos a leerlo primero. Aquí siempre me entusiasmo. Aquí dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Veamos, porque estas también son escrituras gigantescas. Aquí el apóstol Pedro, sabe, aunque siempre lo he visto como alguien, esta es una opinión personal, ¿ya? Lo he visto como alguien que tiene no mucha profundidad en las escrituras, como el apóstol Pablo, ¿ya? Como hemos dicho aquí, yo puedo dar por sentado de que el apóstol Pablo y el apóstol Juan pertenecen a las primicias, ¿ya? Pero no puedo dar por sentado de que el apóstol Pedro también lo sea, ¿ya? Porque hay muchas falencias ahí en algunas escrituras, pero no son falencias, sino que son escrituras muy básicas, ¿ya? Pudiendo el apóstol, tal vez porque iba la enseñanza al pueblo de Israel, yo no sé, en realidad puede haber habido un montón de razones por las cuales Dios podía haberle asignado aquí un mensaje simple, sencillo, ¿ya? Para entregar al pueblo de Israel, pero también Dios puso ahí en su boca, ¿ya? Puso aquí en su boca verdades gigantescas, ¿ya? Verdades gigantescas. Y este es uno. Este es uno, dice, y ante todo, ¿qué quiere decir? Mire, aquí esto es prioridad número uno. ¿Ya? Esto es prioridad número uno. Si usted quiere hacer bien las cosas, entonces esto es lo que hay que hacer. Esto es lo primero. Este es el protocolo del escenario, ¿ya? Por eso dice ante todo. Aquí nos dice, bueno, primero esto, después lo otro, y después después el amor, entonces aquí. No, aquí, ante todo. Dice, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor, la actitud de entrega, de cuidado, de prolijidad, de respeto que debe de haber hacia nuestro prójimo. La amabilidad, como dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está cerca, quiere decir, el Señor está en el escenario, cuidado, cuidado, no le estás hablando a la persona, estás hablándole a Dios que está detrás de todo esto, Dios está trabajando contigo. Todo eso, y aquí el protocolo está diciendo, está hablando aquí, entre vosotros, hablando de todas las personas que tienen una fe similar. Dice, ferviente amor, este ánimo pronto para servir, este ánimo pronto al servicio de nuestros semejantes, este ferviente amor. ¿Por qué razón debemos tener este ferviente amor? Y aquí hay que poner mucho ojo y cuidado, porque el amor aquí es donde está, cuando uno utiliza el amor, cuando uno utiliza el amor, toda la carrera se hace tremendamente fácil y sencilla y se hace llevadera a pesar de lo difícil que pueda ser. ¿Ya? Pero aquí es donde está, el ingrediente principal, ¿ya? Y el propósito por el cual debemos, ¿ya?, de tener este ferviente amor, como dice. Pero este ferviente amor, acuérdense que volvemos nuevamente a la pregunta básica. Pero ¿por qué el escenario necesita amor si no nos ha pedido amor? Bueno, primero que todo, ¿cierto? Si bien el escenario no lo pide, pero el amor es perfectamente compatible, así que tiene un efecto, ¿ya? El amor tiene un efecto sobre el escenario de prueba,
¿ya? Sobre el escenario de prueba. Pero lo más importante es que, como dice aquí, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ve? El amor me permite, ¿ya? El amor me permite sacar las durezas del corazón, me permite reconciliar. Como ya dijimos, el amor es el lubricante del corazón, ¿ya? Es el lubricante aquí para las durezas del corazón, para los odios, los rencores, para los... ya cuando uno deja caer todas esas durezas y uno se entrega a la actitud de amor, aquí ya no hay nada que sea más importante, como dice aquí, y ante todo, ¿ve? Ante todo, aquí no deja cabo suelto, aquí dice ante todo, y quiere decir todo lo que existe, todo lo creado, tened entre vosotros ferviente amor. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y quiere decir que las reconciliaciones serán mucho más fáciles, mucho más sencillas, y el camino se hará mucho más grato. El camino ya no será tan duro, ni habrá tantas lágrimas en el camino, ni habrá tanto dolor, no, sino que aquí el amor entenderá, el amor cubrirá, el amor. Por eso tiene que ir el amor, ¿ya? Hay que entender cuáles son las leyes subyacentes que están alrededor del amor, para que el amor pueda existir como tal. Y el entendimiento, el análisis, el desarrollo racional, principalmente el desarrollo racional. Y porque la razón es la que utiliza las leyes del entendimiento, del análisis, del cuestionamiento, del seguimiento que se hace a sí misma. Pronta para oír, tardo para hablar, ¿ya? Tardo para airarse, pleno control, pleno dominio. ¿Ve? Entonces todo esto es subyacente para que el amor pueda crecer, para que el amor pueda desarrollarse, para que el amor sin impedimento y pueda entonces lubricar el corazón y pueda caer aquí todas las durezas, todo aquello que está aquí, que está ahí como una cáscara durísima, ahí impenetrable, ¿verdad? Todas estas capas, ¿ya? Que hay, como llamamos capas de cebolla, que es una capa tras otra, tras otra, tras otra. Aquí tenemos una cebolla gigantesca, ¿verdad? Y aquí hay que sacar todas esas capas, hay que irse desligando de ello para poder ver con claridad, sin distorsión, sin distorsión. Así que eso aquí, el último versículo ahí que teníamos de Primera de Pedro, ¿ya? Referente a la importancia que tiene el amor, la importancia que tiene este efecto, ¿ya? La importancia que tiene el efecto amor sobre el escenario y sobre nosotros mismos. Hay que tenerlo en cuenta eso. Ahora sí, vamos a Primera de Juan, ya uno de los libros que más habla sobre aquí que más habla sobre el amor, pero si bien no tengo muchas escrituras al respecto porque no quiero aquí alargarme demasiado, pero porque en realidad todo lo que el apóstol Juan escribe tiene como base central lo que es el efecto del amor. Pero aquí vamos a verlo, todo lo que él habla está relacionado con el amor, pero vamos a ver a dónde dice la palabra, a dónde utiliza la palabra amor. Y ahí vamos a ver las escrituras, aquí en capítulo 2, en el capítulo 2, aquí en el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. Y aquí
también entonces da un poquito más de luz referente al amor. Referente al amor, ya no lo podemos mencionar como concepto, ni como idea, ni tampoco lo podemos utilizar como una herramienta. No, que el amor, porque finalmente de eso seremos transformados. ¿Ya? Así que, pero bueno, veamos aquí. Y dice, pero el que guarda su palabra, ¿dónde la guarda? ¿Dónde deposita? ¿Ya? El cristiano la palabra de Dios, la deposita en su corazón, ¿ya? Para que pueda entonces transformarse en conducta. Y acuérdense que quién es el responsable de depositar en el corazón la palabra de Dios es la razón. La razón, la palabra, la razón consciente. ¿Ya? Por eso dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, y ya hablamos del amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Vamos por parte. Aquí dice, el que guarda su palabra, ya sabemos, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si la persona guarda toda la ley, ¿cierto? Y todo lo que ya hemos aprendido, ya todos los conocimientos, todo el entendimiento, todo esto, resumiendo 200 videos, ¿ya? Todo esto que hemos aprendido en estos 200 videos, como ustedes pueden darse cuenta, no es poca la información que hay. Hay mucha información. Por eso era importante hacer los videos, porque si yo lo hubiera escrito todo, no puedo estar ofreciendo a través de la red un libro que tiene 1000 páginas. ¿Quién la va a leer? Es un libro tremendamente aburrido. 1000 páginas no terminan nunca de leerlo la persona. Mientras que el video es mucho más práctico, es mucho más, aquí es como estar asistiendo a clases ya durante el año y estar en cada clase, estar aprendiendo y estar aquí entendiendo lo que se dice directamente. Aquí se puede hablar con más libertad. En el libro es todo más formal. Aquí uno tiene que ser más resumido también, no puede uno usar muchas repeticiones y todo eso. Pero aquí, como dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios, porque finalmente si la persona, como dice ahí, acepta todas las cosas con amor, entonces el amor se perfeccionará. Poco a poco el amor irá creciendo, poco a poco el amor irá aquí cobrando vida en la persona. Y dice, por esto sabemos que estamos en Él. Y esto es lo más importante también. El estado de conciencia de la persona. Sabemos que estamos en Él cuando la razón va creciendo hacia la plenitud. Aquí el amor, la persona va creciendo con el amor. El amor le otorga aquí un valor agregado a la conciencia de la persona. Nuevamente, el amor le agrega un valor, el amor es un valor agregado a la conciencia de la persona. Le otorga todavía, porque el amor también es un lubricante para la razón. Por eso el amor es algo que baña enteramente aquí todo el interior. Y es el amor de Dios. Porque ya uno no está trabajando con el amor existencial. No, lo puede tener como una figura, pero uno ya está trabajando con el amor de Dios, el amor que produce los frutos aquí, el amor que produce el espíritu de la ley.
Aquí es eso lo que la razón está trabajando y está produciendo. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por el mensaje que trajo, ¿ya? Que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo? Aquí, la plenitud de la razón. Llevar a la razón a su plenitud. Como dice ahí, hasta que todos lleguemos. ¿Ve? Todos lleguemos. Nos está diciendo aquí, bueno, saben, algunos podrán alcanzarlo, otros no, ¿verdad? Aquí, pero aquí como los alumnos de un colegio, aquí, bueno, unos en el curso, unos pasaron con el 4, el otro con el 5, el otro con el 6, el 7, y no, aquí todos tienen que llegar a la misma estatura, aquí a la plenitud de Cristo. Aquí todos tenemos que alcanzar ahí, como dice, debe andar como Él anduvo. ¿Ve? Esa es el molde, esa es la meta, esa es la estatura, ese es el trabajo y la meta a donde tenemos que llegar. Así que ahí entonces estos dos versículos también gigantesco, ve, siempre el amor es el centro, ¿ya? De la actitud que uno debe tener frente a todo esto. Aquí en el capítulo 4, de Primera de Juan, versículo 12, cuando dije que Juan es el que habla más del amor, también estoy refiriéndome al libro del Evangelio de Juan. Así que no necesariamente está todo aquí concentrado en el libro de Primera de Juan, no, sino que él, como persona, su tema principal es el amor. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, en términos... A ver, leamos primero. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí en el versículo 12, y vamos a leer también el 13, porque está también relacionado. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Veamos primero, aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Eso es totalmente cierto. Aquí Dios nunca se ha mostrado al hombre. ¿Ya? Sabemos que por ahí hay escrituras donde dice que si Dios se mostrara al hombre, caeríamos muertos ante Él. O sea, no, es imposible en la condición de hombre ver a Dios. ¿Ya? Es imposible. Aquí dice, por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero también es importante entender que a Dios la importancia de verlo no tiene importancia. ¿Ya? Aunque redunde en esto, pero no tiene ninguna importancia ver a Dios. En los tiempos de Jesucristo muchos vieron a Jesucristo y eso no les significó nada. ¿Ya? Sino que, como dice aquí, si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo importante es ese, el amor de Dios en nosotros, porque ese amor de Dios es lo que nos permitirá después ver a Dios. Porque habrá la misma identidad. Dios es amor, entonces también un cristiano tiene que ser formado en amor. Dice, si nos amamos unos a otros, aquí nuevamente la importancia de trabajar con los escenarios.
Aquí toda persona es escenario de prueba. Por eso hay algunas religiones que piensan que vienen pensando desde muy antiguo que el ser humano tiene que aislarse, ¿verdad? Aquí, y religiones que piensan que deben estar enclaustrados, encerrados en lugares, para no ver mundo, para no contaminarse. Y la Biblia dice todo lo contrario. Aquí nos amamos unos a otros. Aquí, en los escenarios donde se practica, ¿ya? Aquí esa actitud de amor. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios dice, Dios permanece en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el amor de Dios, a partir de el espíritu de la ley, a partir del entendimiento de las Escrituras. Dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Porque esto, con la práctica, por eso los escenarios de prueba son una y otra vez. Y con esos escenarios de prueba, entonces, finalmente, se va perfeccionando la actitud de amor, se va perfeccionando en cada uno de sus hijos. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, en el amor, se conoce. En la actitud de amor que una persona va teniendo, dice que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y en esto conocemos, primero que todo, el estado de conciencia. Ya lo hemos hablado. Aquí el estado de conciencia, aquí dice en que nos ha dado de su Espíritu. Y esto tiene dos lecturas. Primero dice, nos ha dado de su Espíritu, hablando del Espíritu de la ley, del mensaje, que está hecho en palabras, ¿se acuerdan? El mensaje está hecho de palabras. La razón lo toma, el mensaje, y le da vida, que lo convierte en un modo de vida, lo convierte en un modo de vida. ¿Ya? Aquí, por eso habla del Espíritu de la ley, pero también del Espíritu de la razón. Nos ha dado de su Espíritu, ¿a quién? Al Espíritu de la razón. Ambos juntos es el Espíritu Santo. Ya sabemos de eso, ¿verdad? Aquí hay hartos videos para entenderlo. Y dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Aquí la importancia de esto para saber cómo se trabaja. Entonces, con la actitud de amor que uno debe tener frente a los escenarios de prueba. Vamos aquí a las últimas escrituras, Aquí, no sé, aquí en el mismo capítulo 4, pero el versículo 16 al 18. Aquí tal vez nos vamos a extender un poquito más aquí en este video para poder entonces dejar completo el final de este tema. Dice, y nosotros hemos conocido, ¿ya? Ahora es del estado de conciencia, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Ahí está la definición, pero acuérdense que eso no nos dice mucho. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estos son versículos muy importantes. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Aquí la conciencia. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Aquí todo, me extendí un versículo más aquí, pero leamos con calma. Leamos aquí el versículo 16. Aquí
eh, seguro nos vamos a pasar, pero es poquito más. Video, eh, por lo general los videos que hemos grabado duran 1 hora aproximadamente. ¿Ya? Este va a durar un poquito más. Dice, y nosotros hemos conocido, hablando del estado de conciencia. Y dice, y creído. ¿Ya? Hemos conocido y creído, hablando de las convicciones, ¿ya? Con las cuales uno llega cuando empieza a entender la palabra de Dios. Y también creído es, acuérdense, es parte de la ley de la fe. Dice, hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Aquí, con qué actitud Dios creó todas las cosas y con qué actitud hizo todo, ¿ya? Y con qué actitud está trabajando con nosotros, ¿ya? Siempre es con la actitud de amor, ¿ya? Y dice de amor que Dios tiene para con nosotros, como dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ya si alguien tiene que decir, oye, ¿qué está pensando Dios ahí en el escenario? Es la actitud de amor para con todos nosotros. Dice, ¿por qué? Dice, porque Dios es amor. Dios es amor, Dios está constituido aquí, por eso esta palabra amor es un gran misterio, porque si Dios está constituido de esa manera, ¿ya? Y entonces todo fue creado, ¿ya? Y todo fue planeado para trabajar aquí en el fuero interno de la persona, y hemos conocido todas estas maravillas que significa la ley, todas estas megas escrituras gigantescas que son la respuesta a las preguntas fundamentales y de lo necesario que es todo esto. Y dice, Dios es amor. Entonces, porque una vez que, como dice ahí, ante todo, aquí, entonces quiere decir que cuando nos vamos a unir con Dios, ahí cuando ya termina su obra en la venida de Jesucristo, termina la primera parte de la obra, pero los seres que son convertidos, aquí tanto los justos como las primicias, se unirán a Él en amor. Aquí vendrán a tener la misma identidad. Así que si tuviéramos que ponerle un nombre a la identidad de Dios, ¿ya? Porque nosotros estamos trabajando con la identidad de Dios. ¿Cuál sería el nombre? Amor. El amor es la identidad de Dios. Dice, por eso dice, Dios es amor. Esa es su identidad. Y el que permanece en amor, el que permanece con la actitud de amor, ¿ya? Permanece en Dios y Dios en él. ¿Ve? Ahí se puede verdaderamente esta comunión con Dios, como hablan otras escrituras que hablan de esta comunión con Dios, ¿ya? Cuando dice ahí tenemos comunión con Él, ¿ya? Pero esto es lo que nos une a Dios, ¿ya? Este efecto amor. Por eso, por todo lo que ya hemos estudiado, el amor sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio, porque aquí es un efecto, ¿ve? El efecto amor, cómo lo desmenuzamos, cómo lo entendemos. Aquí, ¿cómo? No, hay un efecto final, hay una actitud con la cual se trabaja y todo eso. Y vemos lo que crece, ¿ya? Y podemos verlo todo, pero es una fuerza, es una energía, es una identidad, ¿ya? Como le hemos puesto todos estos nombres,
Pero entenderlo en su esencia, lo que es el amor de Dios, hasta ahí nomás llegamos, hasta ahí nomás llegamos, y es todo lo que hay, y vamos a decir, una vez que nos unimos al amor de Dios, de ahí para adelante conoceremos y entenderemos en su plenitud a Dios. Pero cuando hablo en su plenitud, hablando a partir de lo que hemos logrado como seres humanos, porque no podemos aquí como seres humanos haber trabajado, ¿cierto?, en su obra y haber trabajado en su obra de amor para verlo después en toda su plenitud. No, porque somos seres muy limitados en esto. Tal vez haya que seguir creciendo en amor una vez que estamos ante la presencia de Él. No lo sabemos, pero no creo que el ser humano puede llegar aquí a la familia de Dios, ¿cierto?, como son las primicias, pero nacen como hijos pequeños primero y después van creciendo. Igual como por eso el prototipo de familia hay que tenerlo en cuenta, ese formato de la familia, en que nacen pequeños y después van creciendo. Pero lo importante es permanecer en él, y por este efecto amor, que es aquí el lubricante o el líquido, ¿cierto?, que permite que uno se pueda deslizarse sin ningún problema hasta la presencia de Dios. Y el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así trabajamos con la misma actitud de amor hacia nuestros semejantes. Trabajamos con eso, con esa misma confianza. Tengamos entonces en el día del juicio, dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí no está hablando del poder, ni está hablando de los milagros, está hablando de la actitud de amor que hay que desarrollar en este camino. Y como dice, en esto se ha perfeccionado. Aquí en el versículo 18 dice, en el amor no hay temor. No, porque ya el amor permite la reconciliación total. Aquí, entonces ya no hay temor, ya no hay miedos, no hay nada ahí, ya está santa la persona ahí, como dice, está con esa santidad, está con ese corazón limpio. Aquí ya no hay temor, y porque dice aquí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ya no cabe el temor ahí. La persona camina con confianza ante Dios, así que echa fuera el temor, como dice aquí, ya eso pasa a ser parte del pasado, cuando la persona estaba ahí en el mundo. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Aquí la persona teme lo desconocido, teme que su conducta sea catastrófica, que su conducta sea, que finalmente sea castigado, sus pecados. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, la persona todavía está en temor, entonces todavía hay miedo, todavía hay mucho conflicto dentro de sí, tiene que seguir trabajando, todavía está en el camino hacia la perfección. Así que no quiere decir que la persona, si todavía siente temor, es porque está pecando. No, la conciencia es la que uno tiene que, siempre la conciencia es la que le avisa, la conciencia es la que lo acusa
a uno, y uno tiene que estar atento a su conciencia para entonces corregir, para entonces poder perfeccionarse en el amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, nosotros aquí podemos desarrollar el amor de Él, ¿ya? Porque Él nos entregó primero el amor, que fue aquí, el espíritu de la ley. La palabra de Dios nos entregó todo para que pudiéramos desarrollar ese amor. El amor no es una herramienta, el amor no es una herramienta que Dios entrega, como el respeto, como la mansedumbre, como la sinceridad, como la generosidad, que es todos los valores que hemos aprendido, todo lo que es la ley de los 10 mandamientos, todo lo que son las fiestas santas, todo lo que encierra el plan de Dios. ¿Ya? Son solamente herramientas que nos entrega. Pero el amor es algo que nosotros tenemos que generar. Es algo a partir del entendimiento de las Escrituras. Nosotros son los cuales tenemos que trabajar. El amor permite la entrega. El amor, ya vimos todas las leyes subyacentes para que el amor pueda crecer. Para que el amor pueda crecer. Entonces, el amor, nosotros tenemos que desarrollar el amor. Y ese amor, ¿ya?, que Dios no lo entrega, pero que es igual al amor de Él, se unirá finalmente con el de Él. ¿Ya? Y estaremos todos unidos, entonces, ahí tal como nuestro Señor Jesús está unido también con nuestro Padre, ahí como familia, como hijo, ¿no?, a pesar de que Él es Dios también. Así que el amor aquí es eso, pero explicar en su esencia lo que es el amor, no hay respuesta. Nos veremos en el próximo video.